Hola, ¿qué tal? Buen día. Les vamos a presentar los mecanismos celulares sinápticos y moleculares de la memoria. Nosotros somos Kaori Díaz. Margarita Padilla. y José Alfonso Leiva. El tema comienza con el aprendizaje estímulo-respuesta. Es un proceso donde las experiencias modifican el sistema nervioso y por tanto la conducta. La conducta se adapta al entorno constantemente, ya que siempre está cambiando, y esa adaptación es la capacidad de aprender. El aprendizaje se puede presentar al menos en 4 formas. El aprendizaje perceptivo muestra los cambios en los sistemas sensoriales del encéfalo. Es la capacidad para reconocer o percibir estímulos al identificarlos y clasificarlos. Este aprendizaje se lleva a cabo en la corteza sensorial asociativa, aunque la memoria perceptiva a corto plazo implica especialmente la corteza prefrontal. El aprendizaje estímulo-respuesta es el establecimiento de conexiones entre los sistemas sensoriales y sistemas motores. También es la capacidad de aprender una conducta determinada ante un estímulo determinado. Involucra conexiones entre los circuitos de la percepción y los circuitos de la sensación o movimiento. El aprendizaje motor tiene que ver con el establecimiento de los cambios en los sistemas motores. Se puede dar incluso sin la guía sensorial del entorno. También es una forma especial de aprendizaje estímulo-respuesta. Es el establecimiento de cambios en los sistemas motores. Se diferencia de otros aprendizajes por el grado en que se aprenden nuevas formas de conducta. Los ganglios basales intervienen en el aprendizaje y puesto que estas regiones corticales intervienen en la planificación y ejecución de los movimientos, pudiera ser que también lo hagan en este aprendizaje, en el aprendizaje motor. En cuanto al aprendizaje relacional, existen 3 formas. El aprendizaje espacial supone aprender las relaciones que existen entre los estímulos individuales, incluida la percepción de la localización espacial. El aprendizaje episódico se refiere a recordar secuencias de acontecimientos que se han presenciado. Y el aprendizaje observacional se refiere también a recordar lo que otro hace, la situación en la que se realiza la conducta y la relación entre los movimientos de la otra persona. El aprendizaje puede provocar variaciones de la fuerza de la sinapsis y que la duración del almacenamiento de la memoria a corto plazo esté determinada por la duración del cambio sináptico. Continuaremos con el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es el tipo de aprendizaje donde un estímulo no importante adquiere las características de uno importante. Supone una asociación entre 2 estímulos. Para establecer un condicionamiento clásico, primero presentamos el estímulo condicionado y luego casi inmediatamente después el estímulo incondicionado. Después de repetir varias veces este emparejamiento de estímulos, se puede prescindir del estímulo condicionado porque el estímulo incondicionado producirá por sí mismo la respuesta condicionada, con una respuesta de manera automática. El principio o teorema de Epp trata de explicar los cambios en la conducta clásica, al defender que si una sinapsis se activa repetidamente al mismo tiempo que la neurona posináptica, emite potenciales de acción y se tendrá un cambio en la estructura o en la neuroquímica de la sinapsis que la reforzarán. El núcleo central de la amígdala forma parte de un sistema fundamental que interviene en una forma específica de aprendizaje, estímulo-respuesta. Las respuestas emocionales condicionadas mediante condicionamiento clásico. Asimismo, se han planteado hipótesis de que los cambios en la amígdala lateral en la adquisición de una respuesta emocional condicionada implican potenciales a largo plazo. El otro tipo de condicionamiento es el instrumental, también llamado operante. Es una forma de aprendizaje que implica las conductas que se han aprendido en una situación concreta, al aumentar sus efectos, como el reforzamiento, o al disminuirlos, como el castigo. Por tanto, se dice que es una forma flexible de aprendizaje.
ya que permite que un organismo modifique su conducta en función de las consecuencias que le acarrea la misma, al suponer una asociación entre estímulo y respuesta. El refuerzo produce cambios en el sistema nervioso, aumentando la probabilidad de que un determinado estímulo induzca una determinada respuesta. Este proceso refuerza la conexión entre los circuitos neurales implicados en la percepción y en el movimiento. La repetición de nuestras respuestas con consecuencias favorables hará que nuestra conducta se haga más rápida, más fluida, automática, produciendo un aprendizaje motor. Las conexiones transcorticales directas y las conexiones vía los ganglios basales y el tálamo participan en el condicionamiento instrumental. Cuando las conductas aprendidas se vuelven automáticas y rutinarias, son transferidas entonces a los ganglios basales. Ciertas experiencias de aprendizaje producen cambios sinápticos en la formación hipocampal. Varios estudios han demostrado que la potenciación a largo plazo interviene tanto en el condicionamiento clásico como en el condicionamiento instrumental, ya que aprender a percibir estímulos determinados es el inicio del aprendizaje. La plasticidad sináptica se representa por los cambios en estructura o en la bioquímica de la sinapsis que alteran sus efectos sobre las neuronas postsinápticas. Estos cambios sinápticos a largo plazo se encuentran entre los responsables del aprendizaje provocados por la estimulación eléctrica de circuitos de la formación hipocampal, el incremento de la fuerza sináptica en la potenciación a largo plazo se da mediante 3 cambios. El primero, las sinapsis individuales se refuerzan, aumentan en los receptores AMPA postsinápticos, receptores glutamatérgicos, no NMDA. Segundo, se producen nuevas sinapsis. La mayoría de las densidades postsinápticas parecen estar perforadas. Protuberancia en el botón terminal, dividiendo la zona activa en 2 partes. En el botón terminal hay más liberación del neurotransmisor en la membrana presináptica y se insertan más receptores AMPA en la membrana postsináptica de la espina dendrítica. Y el tercero, cambios presinápticos, tales como un aumento de la cantidad de glutamato liberado por los botones terminales. La potenciación a largo plazo parece ser un factor fundamental en el condicionamiento clásico, aunque esta forma de plasticidad neural también está implicada en el condicionamiento instrumental. Bien, continuaremos con la potenciación a largo plazo, que es el aumento a largo plazo de la excitabilidad de una neurona ante una aferencia sináptica determinada, debido a la recurrente actividad de alta frecuencia. El proceso requiere de la activación de la sinapsis y la despolarización de la neurona postsináptica, para lo cual la entrada de iones de calcio en las espinas dendríticas es el acontecimiento que inicia el proceso de potenciación a largo plazo. Esto se lleva a cabo mediante canales controlados por receptores NMDA, ácido metil de asparto, que están anclados en cadenas de PSD95 en los que se activa la calmodulina proteína quinasa 2, que es una proteína sinasa que activada se traslada a la densidad postsináptica de la espina dendrítica, donde los cambios estructurales y bioquímicos responsables de este proceso ocurren al preparar a los receptores AMPA para unirse con los receptores NMDA. Cuando una sinapsis se fortalece, ocurren 2 tipos de modificaciones. Las sinapsis individuales se refuerzan y producen nuevas sinapsis. El neurotransmisor excitatorio más importante del encéfalo es el ácido glutámico o glutamato. Los efectos postsinápticos del glutamato están mediados por diferentes receptores, entre ellos el receptor NMDA, el que está ligado al proceso de potenciación a largo plazo por su control de canal iónico de calcio. Al observar la evolución de los cambios estructurales, se encontró sinapsis perforadas que al desaparecer
triplicaron los botones terminales que establecían sinapsis con 2 o más espinas, dando lugar a cambios presinápticos. Esto se produce por la molécula de monóxido de nitrógeno u óxido nítrico, que es un gas soluble que actúa como mensajero en muchas partes del organismo. Se degrada y en poco tiempo se crea un mensaje retrógrado involucrado en la potenciación a largo plazo. Asimismo, se encontró que al activarse esta molécula por el calcio, un tipo de no sintasa contiene receptores NMDA. El fortalecimiento de una sinapsis individual se logra por el aumento de la cantidad de receptores AMPA postsinápticos existentes en dicha sinapsis, provocando un cambio de proliferación de nuevas conexiones sinápticas, debido a que la transmisión en la sinapsis potenciadas implica fundamentalmente este tipo de receptores AMPA. Por otro lado, tenemos la depresión a largo plazo, que es el resultado de la estimulación de baja frecuencia de las aferencias sinápticas a una célula, disminuyendo la fuerza de su sinapsis. Se produce cuando dos aferencias se estimulan, pero en momentos distintos, es decir, si la estimulación de la sinapsis y la despolarización de la neurona ocurren en momentos diferentes, no se observa efecto alguno. Conlleva una disminución del número de receptores AMPA, ya que son retirados de las espinas en las vesículas. Ahora bien, existen 3 cuestiones fundamentales en el enfoque neurobiológico del aprendizaje. Primero, el hallazgo de que los mecanismos moleculares de algunas formas asociativas de plasticidad sináptica se basan en los de formas no asociativas en la misma célula, sugiere que puede haber un alfabeto molecular de la plasticidad sináptica, en el que formas simples de plasticidad pudieran representar elementos de formas más complejas. Segundo, los mecanismos celulares, moleculares de las formas elementales de almacenamiento de memoria asociativa empleados tanto en el aprendizaje implícito como explícito son similares en la facilitación presináptica dependiente de la actividad para el almacenamiento de memoria implícita y la potenciación a largo plazo asociativa, a largo plazo para almacenar la memoria explícita. La plasticidad de la función neuronal parece derivar de las propiedades asociativas de proteínas específicas, de la capacidad de las proteínas, como la adenil ciclasa y el receptor NMDA, de responder de forma conjunta a señales independientes. Y tercero, el almacenamiento de memoria implícita y explícita parece emplear elementos de un interruptor genético común, en el que participan la proteincinasa, dependiente del AMP cíclico, la MAP-cinasa y CREB, para convertir la memoria lábil a corto plazo en memoria a largo plazo. Como conclusión, algunos estudios refieren que a medida que crecemos, cada uno resulta expuesto a diferentes combinaciones de estímulos, desarrollando capacidades motoras diferentes, provocando que los encéfalos sean modificados de forma única a través de la experiencia. Esta es la modificación peculiar de la estructura encefálica, que unida a una constitución genética única, constituye un sustrato biológico de la individualidad. Con esto terminamos nuestro tema. Muchas gracias.